El 17 de octubre de 2025, después de casi 30 años en el corredor de la muerte, Richard Kenneth DeGerv fue ejecutado por inyección letal en Arizona. Pero, ¿qué hizo? En este video, revelaremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. Todo comenzó en una mañana a finales del verano de 1993, cuando la venganza se convirtió en uno de los asesinatos familiares más brutales que había visto Arizona. Richard había conocido a Albert Luna Jr. mientras fregaba los suelos en un Safeway de Glendale. Ambos eran solitarios, pero en esa soledad se hicieron amigos con rapidez. Ninguno de los dos pudo imaginar cuán violento sería el final. Para enero de 1993, Richard, de 23 años, vivía en un pequeño apartamento cuando regresó una noche y lo encontró completamente revuelto. Habían saqueado el lugar, su televisor, su VCR, su equipo de música, la alarma del coche e incluso una AK-47 habían desaparecido. Puso una denuncia en la policía, pero no hubo consecuencias. Dijo a los agentes que sospechaba de su amigo Albert, pero no movieron un dedo. Sin seguimiento, sin arresto, ni siquiera tocó una puerta. El silencio de las autoridades le caló hondo. Y Richard, ya propenso a guardar rencor, lo fue incubando. Le dijo a un amigo que los Luna se habían metido con el hombre equivocado. Pasaron semanas, pero la ira no cedió. Se endureció, lenta y tercamente, hasta convertirse en algo permanente. Y cuando llegó el verano, todo lo que Richard quería era ajustar cuentas. Y ese deseo de venganza se convirtió en acción la mañana del 14 de septiembre, casi 9 meses después del allanamiento. Richard condujo hasta la casa de los Luna, llevando una bereta de 9 milímetros, un cuchillo, guantes de látex, esposas y un ramo de flores falsas que usó como tapadera para lo que planeaba. Cuando Patricia, la madre de Albert, de 42 años, abrió la puerta y sonrió ante el pequeño gesto, Richard se abrió paso con violencia y le apuntó con la pistola. Forzó a Patricia hasta el dormitorio principal, le ató las manos y dejó que su hijo de 5 años, Damien, vagara cerca mientras registraba la casa. Hizo que Patricia llenara el coche de la familia con aparatos electrónicos, joyas e incluso un clip con cupones de alimentos. Luego los ató a ella y a Damien a sillas en la cocina y no dejaba de preguntar una y otra vez quién de los dos debía morir primero y dónde se escondía su hijo mayor, Albert Jr. Esto ya no era solo un robo, era otra cosa. Pasaron las horas, y a las 3 de la tarde, la hija de Patricia, Rochelle, de 18 años, llegó a casa. La puerta apenas se había cerrado detrás de ella cuando Richard la agarró y la arrastró hasta su habitación. La ató, le amordazó la boca con pañuelos y cinta, y la violó. Cuando terminó, la apuñaló 4 veces y le cortó la garganta. La herida le seccionó la yugular. Murió al instante. Después, bajó las escaleras y le dijo a Patricia exactamente lo que le había hecho a su hija. Una hora más tarde, Albert Luna Sr., de 47 años, entró por la puerta principal sin saber lo que le esperaba. En cuanto la puerta se cerró detrás de él, Richard sacó una pistola y unas esposas. Forzó a Albert a arrastrarse hasta el dormitorio, lo puso boca abajo sobre la cama y lo golpeó con un bate de béisbol. Los golpes fueron fuertes y brutales, tan violentos que la sangre salpicó las paredes. Cuando Albert finalmente dejó de moverse, Richard le pegó las muñecas con cinta y lo dejó allí. Luego volvió a la cocina, miró a Patricia y le dijo que su marido también había muerto. Pero Richard aún no había terminado. Lo que vino después fue tan frío como sin sentido. Agarró a Damien por detrás y trató de quebrarle el cuello, como en las películas, dijo después a los investigadores. Pero cuando la cabeza del niño giró demasiado y siguió respirando, Richard se detuvo. No funcionó, así que pasó a otra cosa. Cortó el cable de una lámpara de la cocina, peló los cables y los pegó a la pierna de Damien, planeando electrocutarlo. Cuando la policía encontró el cable más tarde, estaba desconectado, así que, sea lo que fuera que Richard había intentado, también falló. En la planta alta, Albert Luna Sr., que había sido golpeado casi hasta la muerte
y tenía las muñecas envueltas con cinta, logró liberarse. Sangrando y aturdido, tropezó hasta la cocina, aferrando un cuchillo pequeño. Con la poca energía que le quedaba, se lanzó contra Richard y lo cortó profundamente en el brazo y el torso. Tomado por sorpresa, Richard sacó su bereta y abrió fuego. Sonaron 6 disparos, y Albert colapsó frente a su esposa y su hijo, muerto. Luego, Richard se volvió hacia Patricia. ¿Quieres ver a tu hijo o quieres que tu hijo te vea morir?, le preguntó. Pero antes de que pudiera responder, les disparó a ambos en la cabeza. Y no había terminado. Después de eso, Richard empapó los cuerpos, las paredes y el suelo con gasolina. Encendió una mecha roja y la observó arder por un momento, pero algo lo detuvo. Más tarde le dijo a su novia que había visto a los niños del vecindario afuera. No quería que lo vieran. Así que apagó la llama con el pie, encendió los quemadores de la estufa, colocó una caja de pizza y un trapo encima y salió por la puerta principal. Pero el fuego nunca prendió. Condujo lejos en el coche de la familia, sangrando, temblando y tratando de aparentar calma. Cuando su novia le preguntó por los cortes en el cuerpo, él dijo que lo habían apuñalado y robado, pero ella sabía que algo no encajaba. Esa misma noche, el hijo mayor de los Luna, Albert Jr., de 21 años, llegó a casa alrededor de las 11:45 de la noche. Estaba preocupado. Nadie había respondido al teléfono en toda la tarde. Dentro de la casa, encontró una escena que nadie olvidaría jamás. Su familia estaba muerta. Salió corriendo de la casa, fue directo a casa de su novia y llamó a la policía. Para el 16 de septiembre, Richard había sido dado de alta del hospital, donde los médicos habían tratado las heridas de cuchillo que Albert Sr. le había provocado durante la pelea. Pero en lugar de regresar a casa, Richard se registró en un motel y trató de mantener un perfil bajo. Aún así, no pudo mantenerse callado. Llamó a amigos, habló con su novia y contó fragmentos de lo ocurrido, cada versión más oscura que la anterior. Solo 2 días después, el 18 de septiembre, el caso dio un giro. La policía ya se había enterado de lo suficiente. Lo localizaron, lo arrestaron y comenzaron el registro. Lo que encontraron en su apartamento y en su coche no dejó dudas. Hallaron varios objetos pertenecientes a la familia Luna, junto con las armas usadas en los asesinatos. Pero Richard no planeaba quedarse tras las rejas por mucho tiempo. Mientras esperaba el juicio en la cárcel, intentó quitarse la vida. Había escondido un pedazo afilado de metal dentro de una tarjeta de Halloween y lo usó para cortarse las muñecas, pero sobrevivió. Para 1995, el caso finalmente llegó a los tribunales y traía consigo una montaña de cargos. El gran jurado del condado de Maricopa lo acusó de 18 cargos. 4 eran por asesinato en primer grado en las muertes de Albert Sr., Patricia, Rochelle y el pequeño Damien Luna. Los demás incluían robo con allanamiento, secuestro, agresión sexual, agresión agravada, incendio intencional, hurto y uso indebido de armas. Desde el principio estaba claro, el Estado buscaba la pena de muerte. A Richard le habían asignado 2 abogados defensores, pero no los quiso. Se puso frente al juez y lo dejó claro. Se representaría a sí mismo. El 15 de febrero de 1995, presentó una moción para despedir a ambos abogados y tomar el control total del caso. Eso significaba dirigir su propia defensa en un juicio capital donde su vida estaba en juego. Pero los fiscales no estaban dispuestos a permitirlo sin más. Argumentaron que un hombre que recientemente había intentado quitarse la vida en prisión quizá no era capaz de representarse solo. El juez ordenó una evaluación de competencia mental. El psiquiatra Dr. Jack Potts se reunió con Richard y más tarde testificó ante el tribunal. Según el Dr. Potts, Richard no estaba desconectado de la realidad. No era irracional ni desorientado. De hecho, lo describió como frío, calculador y completamente en control. Fue declarado plenamente competente, y con base en ese informe, el juez dictaminó que Richard tenía derecho a representarse a sí mismo. Poco después, Richard dio su siguiente paso. No combatió los cargos. En marzo de 1995, se declaró culpable de los 4 asesinatos.
Pero la declaración no lo libró de la pena de muerte. Solo significó que el Estado retiraría los cargos menores. Sabía perfectamente que el Estado aún podía pedir la ejecución, y en ese momento lo aceptó. Pero eso no duró. A las pocas semanas, Richard cambió de opinión otra vez, abandonó su intento de representarse a sí mismo y volvió a aceptar a sus abogados. El caso pasó a una tensa ronda de audiencias previas a la sentencia, donde ambas partes expusieron todo, cada detalle que hacía los crímenes más crueles, y cada razón por la que la defensa creía que merecía misericordia. Pero el juez no se conmovió. Determinó que Richard había actuado por pura avaricia, que los asesinatos habían sido especialmente crueles y depravados, y que una de las víctimas tenía menos de 15 años. La defensa trató de apelar a la compasión, señalando la dura infancia de Richard, sus problemas de salud mental y su supuesto remordimiento, pero el tribunal no lo creyó. Los registros también mostraron un patrón de violencia mucho antes de los arrestos. Antes del arresto de septiembre, Richard ya había sido arrestado 3 veces, una por hurto y 2 por extorsión en la Independence High School, a la que asistió hasta 1988. Los documentos escolares incluso registraron una amenaza que hizo el 16 de noviembre de 1988, cuando le dijo a un estudiante que le pagara $35, «O te llevo al desierto, te destrozo la cara y te entierro». En 1995, Richard aceptó declararse culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado. Tal vez pensó que eso lo salvaría. Tal vez sus abogados le dijeron que era su única oportunidad de evitar la pena de muerte. Pero no funcionó. El 22 de mayo de 1996, el juez lo condenó a morir. No una, sino 4 veces. Richard no se inmutó. Solo sonrió con sarcasmo y dijo, «Solo pueden matarme una vez». Pero más tarde, lejos de las cámaras, admitió que el arresto lo había destrozado. «Empecé a llorar», dijo en voz baja. Afirmó que todo había empezado por un arma robada y $2,600 en artículos electrónicos. Según Richard, Albert había entrado en su apartamento después de salir de la cárcel por otros robos. «Cuando Albert salió quería algunas cosas que yo tenía», dijo Richard. «Se lo dije a la policía, pero no hicieron mucho. Luego llamé a su madre y me dijo que no lo creía. Todo eso me molestó bastante». Durante años después, Richard presentó apelaciones en los tribunales de Arizona, y cuando esas fracasaron, recurrió a los tribunales federales. Pero cada vez, la respuesta fue la misma. Pasó las siguientes décadas acostado sobre el delgado colchón de su celda, tratando de no pensar en los asesinatos, ni en la sentencia que pendía sobre él. «Escucho canciones en la radio y escribo las letras», dijo una vez con una leve risa. «Tengo como 25 listas». Luego hizo una pausa, sintiendo el peso de todo. «No puedo imaginar estar en un lugar como este el resto de mi vida», susurró. «Quiero salir de aquí». Pero esa esperanza también se desvaneció. En 2019, el 9º Circuito confirmó tanto su condena como su sentencia, cerrando la puerta a más apelaciones. Luego, en mayo de 2025, casi 29 años después del día en que fue sentenciado por primera vez, la Corte Suprema de Arizona firmó su orden de ejecución. Y esta vez, Richard no la impugnó. Un mes antes de su ejecución, escribió una carta a los periodistas. En ella, se disculpó por los asesinatos y dijo que no pediría clemencia. Les dijo, «Tengo una disfunción cerebral que probablemente contribuyó a los horribles crímenes que cometí, pero eso nunca podrá justificar el daño que causé». Su último día llegó el 17 de octubre de 2025. A las 5:30 de la tarde, la noche antes de su ejecución, recibió su última comida. Para esa cena, Richard pidió una hamburguesa doble con lechuga y tomate, aros de cebolla fritos con ketchup y una rebanada de pastel de cereza con crema batida, todo de un restaurante local. A la mañana siguiente, a las 10:01, fue llevado a la cámara de ejecución. Los testigos ya estaban en su lugar. Richard vestía completamente de blanco, con sandalias negras. A las 10:07 se abrió la cortina. Se recostó tranquilamente sobre la camilla. Cuando le preguntaron si tenía alguna última palabra, respondió, «No la tengo». Alguien le preguntó si se sentía bien,
y él asintió con la cabeza y dijo que sí. Pero colocar las líneas intravenosas resultó difícil. El personal médico tuvo que insertarlas y retirarlas varias veces, hasta 4 intentos. Solo el brazo derecho tomó casi 5 minutos, y no fue sino hasta 9 minutos después que ambas líneas quedaron finalmente aseguradas. El proceso de ejecución en Arizona ha sido objeto de fuertes críticas en los últimos años, especialmente por sus repetidos fallos al colocar correctamente las vías intravenosas. Pero en el caso de Richard, los funcionarios dijeron que su peso lo había hecho más complicado de lo habitual. Aún así, una vez que las líneas estuvieron listas, el resto del proceso avanzó sin demora. A las 10:24 se administró la primera dosis. En menos de 2 minutos, Richard respiró con dificultad varias veces, con la boca ligeramente abierta. Después de 6 minutos, su pecho dejó de moverse. A las 10:32, un miembro del personal entró para comprobar si aún mostraba signos vitales. Richard tenía los ojos cerrados y permanecía completamente inmóvil, sin pulso. Fue declarado muerto a las 10:40. Richard Kenneth Jerf tenía 55 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.